Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Quiero comentarles que hoy estamos con la presencia del hermano Josbel Plasencia Suárez. Muy buenas tardes, ¿cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Les comento que estamos en un lugar muy especial aquí en Guadalupe, porque es el convento guadalupano franciscano aquí en esta tierra. Pues ahora sí que con una personalidad muy importante, porque nos va a platicar, nos va a detallar qué es exactamente esta congregación, de qué se trata, cómo empieza, cómo es que está aquí en Guadalupe. Por favor, hermano, si nos platica un poquito. Sí, claro que sí. La Orden de Frailes Menores, conocida en el mundo como FM, es parte de la familia franciscana. La familia franciscana está integrada por varias órdenes. La más numerosa somos nosotros, que somos la Orden de Frailes Menores. Es una orden con 800 años de estructura. Wow. Estamos hablando de alrededor de 1223, o sea, aprobada por el Papa de aquel entonces. Y desde aquel momento pues hemos venido haciendo historia. Es una orden de fraile. ¿Qué es un fraile? Es un hermano invitado, o le hacen la invitación para vivir en la minoridad. Por eso que se llama menor, o sea, Orden de Frailes Menores. Y es una orden que algunos deciden ser clérigos, o sea, sacerdotes, y otros nos quedamos también, tenemos la opción de quedarnos como hermanos, pero todos somos parte de la misma orden, convivimos juntos, siendo clérigos o siendo hermanos, pues tenemos los mismos derechos, excepto aquellos que son derechos reservados del orden sagrado, y en este caso estaría hablando de los sacerdotes, que son los que celebran la misa como el pueblo conoce. Es una orden que tiene como objetivo vivir el Evangelio. En nuestra forma de vida vivimos el Evangelio. Fue el legado que nos dejó nuestro Padre San Francisco de Asís. Vivir el Evangelio en todo lo que hacemos, ¿no? Ese es nuestro... San Francisco de Asís, perdón, ¿de dónde es originario? San Francisco de Asís es italiano. Italiano. Sí. Ahora no recuerdo precisamente la parte de donde era, creo que Umbría. En aquel momento se llamaba así la región de Italia. Estamos hablando de 800 años ya, siglo XII aproximadamente. Pero sí, nace allí en Italia realmente la orden. Él promueve ese movimiento de hermanos realmente. Y aunque inicialmente no tenía la intención de hacer una orden, pues se fueron sumando hermanos a lo que él estaba proponiendo en aquel momento, que era la radicalidad del Evangelio. Oiga, hermano, me llama la atención que ustedes pueden decidir si llegan a padres o se quedan en esta etapa, por decirlo así. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La ordenación no es obligatoria. O sea, tú tienes que hacer un proceso de discernimiento. Hacemos la misma formación de filosofía y teología, todos, aunque México es especial, porque México es uno de los pocos lugares en el mundo, hasta donde yo tengo referencia. En este caso, la provincia en la que estoy se llama la provincia de los Santos, Francisco y Santiago, que tiene una casa para juniores. A juniores se le llama a aquel hermano que no va a ser sacerdote, pero que recibe una licenciatura en ciencias teológicas ahora mismo. Y entonces se lleva a un lugar, en este caso estamos en Santa Anita, aquí mismo, o sea, en Guadalajara, y entonces ahí reciben una formación idónea para ser hermanos, pero no van al
al sacerdocio. Y los que deciden ser sacerdotes, pues se deciden llevar a la filosofía a Zapopan, y la teología la tenemos en Monterrey, en el caso específico de México. Okay. En el resto del mundo, por lo general, la formación que reciben, tanto de filosofía como de teología, es la misma, excepto que algunos no deciden por la ordenación, pues no están llamados a eso. Oiga, hermano, el otro día yo entrevistaba a un sacerdote diocesano, y él me comentaba que en algunas partes del mundo, en algunos otros países, sí era permitido el celibato. Aquí en México no es, o en otros países no lo es. En el caso de ustedes, por ejemplo, a diferencia de cuando se quedan en esta etapa, cuando son padres, ¿es lo mismo? ¿Se permite el celibato o no? Sí, nosotros vivimos 3 votos. Okay. O sea, cuando profesamos, por ejemplo, yo profesaré dentro de aproximadamente unos meses 3 votos. Los votos son pobreza, obediencia y castidad. O sea, prometemos vivir bajo esos 3 votos. Okay. Esos 3 votos son llamados como consejos evangélicos también. De hecho, lo hacemos públicamente y hacemos eso, una celebración por todo lo alto, diríamos, como buen cubano, donde celebramos esos 3 votos de manera pública, pero que quede claro: pobreza, obediencia y castidad por toda la vida. Okay. Entonces, evidentemente, viviendo así, pues la castidad es parte también de ese celibato. Claro. O sea, eso sí lo tenemos. Todo hermano que llegue a la profesión sabe que tiene que vivir su forma de vida, así le llamamos la forma de vida, la minoridad, desde esos 3 consejos evangélicos, dígase, otra vez repito, pobreza, obediencia y castidad. En México o en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Oiga, hermano, y usted, a manera personal, desde el momento en que decidió estar aquí, pues obviamente está de acuerdo, pero a grandes rasgos, por decirlo así, ¿qué opina de pues del celibato? Mira, para mí no creo que sea la parte más difícil que podamos llevar los religiosos. Okay. Yo creo que hay un proceso de madurez, y cuando estás haciendo un proceso de vida religiosa, hay algo que se llama integración. ¿A qué le llamamos integración? A poder vivir tu proceso haciendo renuncia como consecuencia de algo que quieres como prioridad. O sea, pudiéramos, por ejemplo, tener en cuenta en la vida cotidiana, hay muchas mujeres que deciden quedarse solas. Claro. Realmente por muchos años, ¿no? Yo soy hijo de una madre de padres divorciados, y mi mamá se quedó sola por muchos años. Y no sería el primero. Yo he conocido muchos casos también, incluyendo México, Cuba y México, de personas que han optado por no querer volver a casarse y han vivido no podemos decir soltería, porque una vez que te casas, ya esa soltería no existe, sino pasarías a divorciado. Claro. Pero deciden vivir, digamos, de manera en soledad, ¿no? No vuelven a... Lo que pasa es que también se hace difícil en los tiempos que vivimos, porque tenemos una sociedad que sexualiza muchísimo todo el modo de vida de los seres humanos, y a veces a la gente le cuesta comprender cómo poder vivir en un celibato cuando deciden no tener precisamente una relación sexual, más bien, porque afectividad sigue teniendo, o sea, no se nos prohíbe la afectividad. Nosotros nos educamos y recibimos una formación psicológica, antropológica, desde la teología también, y vamos a vivir un evangelio con radicalidad, pero a un ejemplo de alguien que demuestra que es posible vivirlo. Por ejemplo, en el caso nuestro, San Francisco de Asís demostró que es posible vivir realmente esa radicalidad evangélica desde un celibato. Realmente lo demostró también Santa Clara, y lo demostró Jesús, sobre todo también, que es el ejemplo nuestro, ¿verdad? Entonces, no pudiéramos decir que no es posible. Realmente yo creo que sí que es posible, y que realmente es muy coherente con el proyecto que Jesús realmente nos propone. Oiga, hermano, ahorita me llamó mucho la atención cuando dice que Jesús puso la muestra en donde él nunca tuvo una relación, nunca se casó, nunca nada. Y sin embargo, yo soy católico, soy creyente, obviamente, pero siempre hay otras tesis, otras teorías, en donde dicen, no, es que él era casado, es que su pareja era María Magdalena, él tuvo hijos. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo, mira, yo no soy teólogo aún, no pudiera hacerte un análisis tan profundo como te lo pudiera ofrecer alguien que sea ya teólogo. Claro.
Pero sí puedo asegurarte que no se trata, a veces se trata de una campaña también de un descrédito, ¿no? A veces hacemos un descrédito con el Evangelio también, Claro. cuando no nos conviene entender algo, pero no hay, hasta donde sé, no hay una evidencia de que Jesús haya sido realmente casado. Realmente. Hay muchas hipótesis o teorías que salen de la palabra hermano, ¿no? Realmente. Porque cuando él dice que tiene hermanos, realmente, por el concepto de la época de una hermandad, ¿no? Pero era el término que se utilizaba en la época para calificar también una cercanía, ¿no? Entonces no precisamente significaba que fueran hermanos de sangre, como mucha gente ha querido Claro. comprenderlo, entenderlo, y entonces comenzar de ahí a crear una relación de familiaridad presupuesta en un matrimonio, cuando realmente no fue así, ¿no? Jesús vivió realmente un celibato, ha sido el ejemplo mayor de celibato realmente que tiene la iglesia, y vivió en esa pobreza, en esa minoridad, en esa castidad, y realmente fue el camino que nos dejó en los años que pudo vivir. Oiga, hermano, para las personas que luego es difícil, bueno, incluyéndome yo, ¿verdad? O cualquier persona, la palabra Dios, pues es muy, muy fuerte y a veces hasta incomprensible. Decir Dios, pues no es cualquier cosa, porque es el alfa y omega, porque es el principio y el fin, o porque no tiene principio ni tiene fin. Bueno, se pueden añadir miles de cosas. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Mira, yo te voy a dar un criterio personal realmente basado en la experiencia de lo que he podido vivir en México y también en Cuba, que son dos realidades muy distintas, dos entornos muy distintos desde lo religioso también, ¿no? No se parece lo que se vive allá a lo que tú puedes vivir aquí, a lo que puedes percibir que vive la gente aquí. Hay un teólogo jesuita, si no me equivoco, se llama Albert Nolan, no estoy claro del nombre, pero tengo entendido que es así, que dice que todos tenemos un Dios en nuestras vidas porque tenemos algo en primer lugar. A ver, nosotros no podemos juzgar. Hay gente que tiene a un Dios, Pero es el dinero. pero es el dinero exactamente, es el negocio, es el trabajo, son otras prioridades, y es a lo que le llaman realmente Dios. Los cristianos, la fe es un misterio realmente. Exacto. Sí. O sea, creerlo presupone realmente entender el misterio incluso de la resurrección de Jesús. Pero bíblicamente comienzas a leer, comienzas a tener interacción con la palabra y te vas dando cuenta de que está escrito, y lo que nos dejó Jesús como revelación en la palabra es justo lo que tenemos que saber para poder alcanzar la salvación, y no otra cosa. Realmente nos cuestionamos mucho bíblicamente, o fuera de la Biblia tratamos de buscar respuestas antropológicas, herramientas, tratamos de buscar a veces errores históricos, cuando realmente lo que Jesús vivió realmente fue lo que nos dejó para la salvación. Dios puede ser lo que usted pueda entender como ese principio de creación, aunque usted dice no tiene principio, no tiene fin, por eso decimos como en el principio y no como en un principio, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quién es Dios? El hombre siempre ha buscado la trascendencia de sus inicios, realmente siempre ha habido que buscar una trascendencia. Hay gente que es atea y a lo mejor cree más en las leyes de la ley física que en el propio Dios, pero yo creo que siempre por naturaleza hemos tenido una interpretación de una trascendencia, ¿no? En la antigüedad se entendían los fenómenos naturales como una interpretación de lo que Dios podía hacer o no, o de que lo que ellos creían en ese momento, esa trascendencia en la que ellos creían, podía ser lo que nos mandaran el agua, la lluvia. Hoy entendemos con la ciencia que realmente no es así, pero aún así el hombre sigue buscando una respuesta a algo que trasciende, a algo que es superior a lo que realmente puede dominar, y a eso pudiéramos empezar a llamarle realmente Dios. Cuando hablamos de la trilogía o de la Santísima Trinidad, que dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una misma persona. Sí. ¿Se puede decir que Jesucristo es Dios entonces? Es su Hijo, el que nos entregó realmente, y como decimos, para nuestra salvación nos entregó a su único Hijo. Jesús en algún momento expresó que Él tenía que irse para que viniera el Espíritu Santo. Entonces, evidentemente se entiende que esa Trinidad, esa comunión en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, se entiende también desde ahí, ¿no? Desde que Jesús en sus propias palabras también dejó muy claro que Él se iba,
pero que vendría el Espíritu Santo en su lugar, ¿no? Él ya entendía que tenía que dar la vida por nosotros, libremente, porque nunca fue obligado. Eso es otra de las teorías que a veces se piensa que fue como que podían obligarlo. Realmente él dejó muy claro que yo libremente doy mi vida, porque él sabía que iba a dar su vida cuando fue a Jerusalén. Entonces es entenderlo como esa creación, pero del todo realmente en uno. Cuando vemos a Jesucristo no lo podemos entender sin el Espíritu Santo que obra en nosotros hoy por hoy, pero tampoco lo podemos entender sin ese Padre que nos envía a su Hijo. Así es. Ahorra es cuando. Llegaron los descuentos al predial con todo. Regulariza tu patrimonio y garantiza el futuro de tu familia. Durante noviembre y diciembre, aprovecha los descuentos de hasta el 100% en multas y 70% en recargos. Ayuntamiento de Zacatecas. Juntos y unidos, construimos el cambio. Volver a casa es más que un viaje, es reconectar con tus raíces, tu gente, tu tierra. En Hotel Don Miguel, te recibimos con los brazos abiertos, confort, sabor y descanso, para que vivas esa calidez que solo se vive en casa. Descansa, disfruta y celebra tu visita como te lo mereces. Tu hogar en Zacatecas, con tranquilidad, bienestar y alegría. Hotel Don Miguel, tu hogar en Zacatecas. Hospital Médica Cielo, te ofrece la más alta calidad en servicios médicos, con la tecnología más avanzada, como tomografía, rayos X, ultrasonido, mastografía, Holter, cirugía, colonoscopía y endoscopía. Entre otros servicios más, también contamos con torre de especialidades, para tu bienestar y salud. Visítanos en calle Independencia, número 48 Colonia Centro, en Ojo Caliente, Zacatecas. Oiga, hermano, se dice en las Sagradas Escrituras que si tuviéramos un granito de fe, como una mostaza, pues sería muchísimo. En algún momento Jesucristo, aún siendo el Hijo de Dios, o Dios, cuando iba a morir, que ya estaba en la cruz, pues le pidió a su Padre que no se olvidara de él, que él ya quería estar con él. Hubo una duda de fe un poquito, aunque fuera el Hijo de Dios. Mira, que Jesús se haya hecho humano, eso hay que entenderlo, porque a partir de ahí hay un presupuesto en la humanidad. Porque usted empieza a creer cuando cree en un Jesucristo que fue como usted y como yo, que se encarnó y que vivió emociones y que también lloró con la muerte de Lázaro, que también sufrió, que se decepcionó, que tuvo que ir a rezar muchas veces y a retirarse solo en esa soledad. Se hablaba también cuando muchas veces fue a rezar, que su cuerpo realmente sudaba, que tenía esa transfiguración. Pero fue un hombre. Y realmente que se haya hecho hombre es lo creíble, ¿no? Porque un Jesús que estuvo entre nosotros no puede entender hoy desde el cielo, ¿no? Entonces, si no se hubiera hecho hombre, no hubiera entendido. No hubiera podido realmente entenderlo. Yo creo que ese es el gran regalo, realmente, de un Cristo que en la cruz dice, lema sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo diría que el dolor que tiene que haber sentido en cuanto a la crucifixión, tratemos de intentar imaginar cuánto dolor que te puedan poner esos clavos en los pies, la manera que lo hacía, realmente la forma que lo colocaban en la cruz, porque comenzaba a faltar la respiración, el oxígeno, el aire, la sangre que empezaba a circularse, todo ese proceso físico, y fue un hombre que expresó un dolor físico. Pero fíjense que hay una anécdota, porque a él lo crucifican con dos, y había uno de esos ladrones también que estaban crucificando, que realmente no creía en él. O sea, que lo exhorta, por no decirle que lo desafía, en tratar de invitarle a decir, si eres el rey, pues ahora... ¿Por qué no te salvas? No, ¿por qué no? ¿Por qué no nos salvas? ¿Por qué no te salvas tú? Y nos salvas a nosotros. Sin embargo, el otro que estaba en la cruz sí creía. Y se llegó a decirle y comentar, déjalo, ¿no? O sea, si vamos a Jesús, yo quiero estar contigo. Y él le prometió que iba a estar en el reino.
O sea, esa promesa que él le hace a uno de los que también estaban crucificando, también es una muestra Claro. de que Jesús estaba claro y estaba seguro Oye, a dónde iba. y es que luego entre nosotros, entre la humanidad, en todas partes, hay tanta, si no confusión, se pudiera decir como conveniencia. Por decir así, bueno, como Dios es el que perdona todo, Dios es el rey del amor, el Dios del amor, y me va a perdonar algún día, pues mientras hago las cosas mal, que acabo el día que me arrepienta me va a perdonar. Muy mal hecho por parte de nosotros, obviamente. ¿Qué consejo les da o nos da a toda la gente? Realmente eso es una frase muy repetida en muchos lugares del mundo, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, aquí en México lo repiten mucho, en Cuba también. Dios es amor, significa entender un Jesucristo o entender un Dios, perdón, como precisamente creación. O sea, la humanidad debe entender, o debemos entender todos, dejar un poco el prejuicio o la enseñanza de las abuelitas. Muchas de nuestras abuelas nos educaron en función de un Dios que castiga. Ya, ¿a quién no le faltó la abuela que decía, si no haces tal cosa, Sí, Dios te va a castigar? claro. Entonces nosotros fuimos creciendo también con esa mentalidad, ¿no? De que si Dios, si no hacemos si no haces lo correcto, lo que la familia te llama correcto, pues Dios te castiga. Eso lo hemos repetido muchísimas veces, ¿no? Yo también cuando era niño escuchaba que mi madre era como una amenaza. Sí, sí. Y muchas generaciones hemos crecido en ese sentido. O sea, ahí hay palabras que se mencionan en la iglesia, que también las mencionamos nosotros, de un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, y como que nos da la sensación, o hemos tenido la sensación, de que Dios nos creó por poder. O sea, yo creo que es hora de cambiar también un poco esa perspectiva, ese punto de vista, a que Dios no me creó, o a sentirme yo que Dios no me crea por poder, me creó por amor. Entonces ya eso cambia la perspectiva, cuando tú crees que alguien te creó para demostrarte que es poderoso, a creer que tú eres creación de amor, ¿no? Entender una creación de amor es decir, Dios es amor también, y Dios es perdón también. Pero eso no quiere decir que no nos haya llamado a no comprometernos con un proyecto de vida. O sea, no es que me va a perdonar siempre, yo hago lo que quiera, y el día antes de mi muerte, pues ya pues, me arrepiento y ya está. Exacto. Eso es algo que también se toma como un chiste, en las comedias se utiliza mucho. Sí, ¿no? sí. Siempre se toma como, en el humor, es muy peculiar que digan realmente esto. Jesús realmente sí es perdón y no juzgó a nadie. No hay evidencia ninguna en la Sagrada Escritura que Jesús haya juzgado aún con aquella mujer adúltera que le llevaron. Exacto, y dijo, sí. quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero las palabras que él le dirigió a esa mujer, ¿cuáles fueron? Vete y no peques más. O sea, ellos no te juzgaron y yo no te juzgo, pero vete y no peques más. O sea, cuando alguien te dice vete y no peques más, yo creo que te está comprometiendo muy sabiamente con las parábolas tantas parábolas que tenemos en la Sagrada Escritura. Hay un compromiso de vida realmente, ¿no? Entonces, la humanidad debe entender eso, debemos entender como hombres de Dios también, que es un Dios misericordioso, que somos una creación de amor. Yo creo que eso es importante porque comienza una relación con Dios. A muchos de los jóvenes que le preguntamos hoy quién es Dios, como también todavía hay gente que lo sigue viendo como el patrón. Si usted ve a Dios como un patrón, pues no va a crear un vínculo, no puede crear un vínculo afectivo con Dios. ¿Y cómo lo debemos de ver? Cuando se dice un Dios como amigo, un Dios que te acompaña, un Dios padre, ¿cómo podemos ver a un padre en la familia? Lamentablemente nos ha tocado en la cultura latina por mucho tiempo ver a los padres como esas figuras autoritarias, pero podemos saber y podemos definir muy bien y podemos vivir con muchas personas que hoy tienen muchos problemas de afectividad por vivir con familias autoritarias. Yo viví con una familia autoritaria por la edad que tengo, por la educación de los 80 y los 90. Y probablemente usted también ha vivido en una familia autoritaria. Sí, claro. Sabemos todo el problema afectivo que se pudo generar porque había falta de confianza, porque sabíamos que si le decíamos algo a nuestros papás, pues reaccionaban de manera muy dura, ¿no? Claro. Entonces, si seguimos viendo a Dios así, pues realmente no lo vamos a entender. Si nos sentimos pecadores todo el tiempo, porque tenemos miedo de comentarle algo en la oración que hacemos, pues también eso no crea un vínculo afectivo con un Jesucristo que se hizo hombre. Cuando usted está en el sagrario, en el caso nuestro, también de ustedes cuando vienen a la iglesia, podemos entender que quien está ahí es quien se hizo hombre por mí también, vivió lo que yo viví. Él nos va a entender, no nos va a juzgar, pero sí nos va a llamar también a un compromiso de vida. Así es. Realmente, como hizo, repito, con esa mujer adúltera, el vete y no peques más, realmente nos llama a algo.
nos compromete a no repetir, a no seguir pecando, ¿no? A llevar un proceso de perfección. La santidad, que también tiene mucha tela por donde cortar. Sí, claro. La santidad tiene que entenderse. La santidad no se agota en los santos que ya hemos conocido. Dígase Santa Clara, San Francisco de Asís y muchos más que han hecho una historia. Ellos también eran personas que en algún momento tenían un proyecto de vida como usted y como yo. Y muchos recibieron una conversión a partir de muchas experiencias que tuvieron. Realmente en la guerra, experiencias que tuvieron en cuarteles, experiencias que tuvieron diferentes en la vida y decidieron cambiar su vida, ¿no? Y sienten que Dios los llamó desde su imperfección también. Eran personas comunes, también tenían defectos, también tenían una historia de vida. Entonces también vivían tiempos muy, muy, muy difíciles. Y en su momento lo han dudado. Francisco dudó muchísimo de él mismo, ¿no? Se sintió muchas veces decepcionado del trato de los hermanos. Hay que ver en su historia cómo terminó, ¿no? Realmente, y muchos santos vivieron periodos de dudas, porque la duda no es mala. O sea, que tengamos duda no está mal. Lo que pasa es que nos vamos educando en una sociedad que lamentablemente no podemos decir que nos sentimos mal porque estamos mal. Entonces no va por ahí. Le podemos expresar a un Jesús que esté ahí, realmente un Jesús vivo, un Jesús que ha resucitado, cómo nos sentimos, aún en el peor día de nuestra vida. Podemos tener el peor día, la peor experiencia de nuestra vida, y Jesús está ahí también para escucharnos, para entendernos, para consolarnos. Y ese consuelo lo puedes hacer solamente de una relación afectiva y de que tú veas ese Dios de amor y no de poder. Y es que muchas veces pareciera, para los que se nos termina en algún momento de la vida la fe o la esperanza, bueno, es que Dios me ha olvidado, pero eso no quiere decir que no esté con uno. En el momento del sufrimiento, del dolor, lo que sea, pues ahí está Dios siempre, ¿no? Nunca prometió esa felicidad que pensamos muchas veces los seres humanos. Nunca dijo, cuando dice toma cada uno tome su cruz y me siga, también cuando convocan las Sagradas Escrituras a no mirar atrás, a dejarlo todo. Sabemos que humanamente eso es difícil. Es muy difícil dejarlo todo. Claro. Y el proyecto de Jesús no es total y absoluta felicidad. La felicidad está en entender que Él nos acompaña aún teniendo problemas. Nadie dice que no vamos a tener problemas por seguir a Jesús. Pero debemos de creer que Dios, que es tan amoroso, que es el Dios del amor, ¿le gusta vernos sufrir? No. Mira, entender, a veces cuando la fe es poca, a mucha gente que le haya dado la noticia de una enfermedad, realmente comienzan a cambiar, lamentablemente, a veces su perspectiva. Precisamente porque vamos entendiendo que hay un Dios de perfección que nos acompaña y que si yo tengo a Dios en mi vida, pues nada me va a ir mal. O sea, los cristianos no entendemos eso. Entendemos en Jesús la salvación, pero entendemos que también vamos a tener problemas, porque Él lo dijo también. Y que tenemos que sobrellevarlos. Que tenemos que sobrellevar, que Jesús está y que vamos a tener situaciones y días también difíciles. Pero entender que también nos va a acompañar cuando nos dice compartan su carga conmigo y el yugo será más liviano. Eso también es compartir esas cargas que vamos a tener. Pero no vamos a estar nunca exentos de problemas. La humanidad no está exenta de problemas. Nadie está exento de problemas. Afectivos, familiares, monetarios, económicos, políticos. O sea, hay muchas cosas que nos mueven en el mundo que nos hacen a veces sentirnos mal o tener problemas. Pero Jesús es un Dios que realmente se reveló con esa resurrección de su Hijo y siempre nos va a acompañar, aún teniendo problemas realmente. Ahí está la verdadera fe. Porque cuando todo va bien, pues es muy fácil, ¿no? Decir realmente a nosotros, sobre todo los latinos, con la realidad de nuestros países, cuánto nos tenemos que enfrentar. Realmente hay mucha gente que tiene una vida bien difícil. Nosotros también podemos tenerla igual de difícil, pero Dios está realmente y podemos compartir esa carga. Hermano, si no le molesta, vamos a ir a unos comerciales, pero vamos y regresamos en unos minutitos. Por favor, no se muevan porque nos encontramos con mi hermano Yasbel, que viene desde Cuba, justamente él, a integrarse aquí a esta congregación. No se muevan porque está muy interesante la plática. Cuando regresemos, no se la pierdan. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella.
Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Es tiempo de lograr tus objetivos. Comienza desde hoy y baja de peso de una forma natural y saludable. Consigue tus logros con Citrilim. Mejora tu digestión y evita males futuros con las cápsulas de Citrilim. Y recuerda, ningún producto es milagroso. Combina tu rutina de ejercicio y alimentación saludable con los productos de Citrilim, el té, las cápsulas y el gel reductivo para obtener mejores resultados. Y recuerda, sin salud no hay absolutamente nada. Y sin ella no podemos gozar de lo que la madre naturaleza nos ofrece. Sé parte del cambio. Yo ya me sumé y sé que tú también puedes. Llama ahora para más información al 656-656-7925 o acude a alguna de las sucursales que aparecen en pantalla. Citrilim, brilla desde adentro. Yo hace 2 años que llego a México, el 24 de febrero justo voy a cumplir ya 2 años en México. El primer tiempo estuve en Guadalajara, pero siempre desde que llegué a México sabíamos que íbamos a estar 1 año en Zacatecas. El año pasado yo tuve la oportunidad de estar aquí en la profesión de mis hermanos anteriores y realmente es una experiencia muy significativa, teniendo en cuenta que el único convento que tiene Zacatecas como orden masculina, somos los franciscanos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara sí teníamos más presencia de otras órdenes y congregaciones, tanto femeninas como masculinas, pero algo que distingue realmente al convento de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Zacatecas es que es la única orden masculina y precisamente somos la orden de frailes menores, los que estamos acá compartiendo con la gente. Y por eso son unos íconos aquí en Zacatecas. Sí, realmente yo siento que eso nos aprecia mucho. Sí, claro. El convento es referente. Incluso hoy conversaba con un padre diocesano. ¿Cuántas referencias tiene el convento? Mucha gente viene a misa aquí. O sea, prefiere venir aquí al convento. Entonces, no viviendo cerca. Hay mucha gente que me ha encontrado en misa que viene desde otras partes de... ¿A qué se le atribuye, hermano? Mira, el carisma de los franciscanos, el Papa Francisco lo dijo en su momento, su pontificado, siempre dijo que a un franciscano lo persigue la gente, ¿no? A veces decía que había muchos religiosos juntos y el franciscano siempre se encontraba dentro de la gente. Yo creo que la propuesta que siempre nos dio Francisco precisamente es esa, es encontrarnos desde una minoridad compartiendo con el pueblo. O sea, a nosotros nos puede ver en cualquier parte. A lo mejor en un lugar de la sierra donde no hay nadie, no hay presencia, pues ahí va a encontrar también un franciscano, o lo va a encontrar en un colegio, o lo va a encontrar en un hospital, o lo va a encontrar en un asilo, o lo va a encontrar en un comedor, que de hecho tenemos aquí 2 servicios muy importantes en Zacatecas. Uno es el dispensario, que está muy cerca de aquí del convento, y otro es un comedor que tenemos también, donde ayudamos a las personas necesitadas. Pero yo creo que está en saber que no nos creemos más, sino que estamos en esa igualdad. Yo creo que viene desde los inicios de la orden, como yo le había explicado, es una orden que convivimos laicos se le llama a los hermanos, y clérigos, que son los sacerdotes también. Yo creo que desde ese compartir que tiene la orden, en esa igualdad, también nos hace poder comportarnos de la misma manera con la gente que viene. En esa cercanía, siempre un franciscano va a ser una persona cercana, abierta, y yo creo que eso la gente lo ha detectado muy bien y hace que realmente se sientan muy cómodos en nuestro convento. Oiga, hermano, y es que ustedes, aparte de que dan aquí su vida, así se puede decir así, ustedes también son misioneros, ¿verdad? Van a muchas partes del mundo. Esto me imagino yo que los llena mucho como seres humanos y espiritualmente, ¿no? La orden se le llama itinerancia, es una orden itinerante, o sea, podemos estar en cualquier parte. Cada cierto tiempo nos cambian de convento, una vez que profeses, o sea, no siempre vives en el mismo lugar. Eso todo franciscano sabe, todo hermano franciscano, en este caso de la orden de frailes menores, no somos la única rama de la familia franciscana, hay otros frailes también, llamados capuchinos, están los frailes capuchinos, están los frailes conventuales también, y tienen esta misma dinámica de vida, ¿no? Esta forma de vida. Tenemos una forma de vida donde no dormimos ni siquiera en un cuarto, o sea, cada cierto tiempo nos cambian de habitación,
realmente nos cambian de apostolado. Si, por ejemplo, si estoy en un semestre atendiendo un asilo, pues el próximo semestre me cambian a otra parte, voy a una prisión o vamos a otro lugar a hacer apostolado. Nos vamos acostumbrando en el estilo de vida desde las formaciones más tempranas. En mi caso, pues de la formación más temprana te vas acostumbrando a vivir en esa itinerancia de que no siempre vas a hacer lo mismo ni vas a vivir en el mismo lugar. Y eso hace que los frailes podamos movernos por el mundo. Si estamos en México, por ejemplo, en el caso de la provincia franciscana en la que estoy, se mueven también por varias partes de la provincia. A veces algunos están en un tiempo en la sierra, después de momento lo ves en otra parte de México. Estamos acostumbrados a vivir en esa itinerancia. Bueno, y ya por último, hermano, ¿qué les dice? Pues estamos a unos días de la Navidad, de la Nochebuena. Es un tiempo de reflexión y de unión. Que qué bueno fuera que fuera así todo el año. Pero pues bueno, ¿qué les dice a todo el pueblo de México y hasta donde llegue nuestro canal? Mira, en particular en la Navidad, pues yo quiero que la gente entienda también que tiene que entender ese Cristo en resurrección, que ahora, esa venida que le hablamos, no estamos celebrando justo los pocos días de haber comenzado el primer domingo de Adviento, y eso es lo que significa Adviento, ¿no? La venida. Lamentablemente desde la migración se sufre muchísimo, sabemos cuántas consecuencias psicológicas tiene la migración realmente, porque la migración no se puede traducir en una remesa, sino ver realmente las cifras. Hay cifras que son alarmantes, sobre todo de cubanos. Muchos cubanos que migran, hay unas cifras que se quedan unos números muy altos, pero yo le voy a comentar algo. A mí no me gusta quedarme en números, los números son muy fríos. Detrás de cada número hay una historia de vida, que probablemente algunas ya ustedes las hayan conocido, hayan tenido la oportunidad de conocer al mundo. Detrás de cada número hay una historia de vida. Y realmente el migrante puede llegar al país, incluso a muchos les ha ido muy bien, han logrado tener un proyecto de vida, pero la gente sigue en esa ausencia, ¿no? En esa ausencia de un abrazo, ¿no? Cuando migramos dejamos muchas cosas detrás y hay un sufrimiento, y en el periodo de Navidad justamente la gente recuerda eso, ¿no? Recordamos precisamente a los que no están, a lo mejor porque ya están en otra dimensión, o aquellos que también están en otro país, que muchas veces no se nos da la oportunidad de ir porque no tenemos la oportunidad de pagar un boleto, o porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, por nuestra forma de vida, pues no elegimos poder ir a otros países. Muchas veces nos quedamos en los lugares donde estamos para poder acompañar justo en esta temporada, poder acompañar a las personas, ¿no? Y detrás de toda esa afectación psicológica que no se puede entender en una remesa porque no es algo que pueda resolver el dinero de los migrantes en los países, pues también hay que entender la Navidad y esa venida del Señor para estar más en comunión, más en familia, más en oración, y poder entender que realmente es posible vivir un proyecto de vida, y que cuando migramos también entender que las fotos no lo dicen todo, ¿no? Las fotografías no nos dicen todo. Hay mucho que la fotografía realmente nos dice. Precisamente se trata del afecto, de lo que nos perdemos de nuestra familia cuando los dejamos detrás, de esa separación que muchos migrantes tienen, que han tenido que dejar incluso a sus hijos pequeños, porque tengo esa experiencia con algunos cubanos. Cuánta afectación de ese niño que queda con este recuerdo, a lo mejor con esa afectación de abandono, que después tendrá que trabajar en su vida posterior. Y realmente la migración es un proceso bien difícil, bien complejo, y que realmente ahora en Navidad pues recordamos realmente no poder estar en nuestros países con nuestras familias, y nos toca compartir desde esa creencia y de esa fe que debemos tener en ese Jesucristo que también nos une, ¿no? Y que entendemos que lo que dejamos a lo mejor todavía no tiene una solución pronta, pero que podemos entender desde la oración y desde un Jesús que nos propone un proyecto de vida, y de no olvidarnos del otro, ¿no? También de ponernos esta Navidad en especial. Invita a México, sobre todo a su país, al que yo le agradezco mi presencia en un momento tan complicado como el que está, de tanta gente que se está manifestando en función también de tener derechos, ¿no? O de decir hasta aquí, queremos un mejor país, queremos tener una seguridad, queremos tener derechos. Yo creo que hay una realidad ahora mismo en México bien compleja y que la gente está hablando, ¿no? Y yo creo que eso también es muy positivo, ¿no? Hay que escuchar y tenemos que orar mucho para que eso sea en concordia, en diálogo,
y que pueda tener una mejor solución, ¿no? La mejor solución para todos. Y en esta Navidad, sobre todo, ¿no? Confiar en ese Jesucristo que vino para salvarnos realmente, sobre todo para unirnos y tener en cuenta a ese prójimo que tenemos que amar como si fuéramos nosotros mismos. Bueno, queremos agradecer mucho estos minutos que nos regaló, que son muy valiosísimos, hermano. Pues muchas gracias a ustedes también. Gracias. Por la invitación, de verdad, muy agradecido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos una vez más ahí con los de Zacatecas. Los esperamos la próxima semana con otro nuevo ícono zacatecano. Hasta la próxima.